Mis padres y mi hermano se fueron de viaje a un complejo de lujo, dejándome en casa para cuidar a la hija de mi cuñada, supuestamente postrada en cama y con un trastorno del habla. Sin embargo, en cuanto se fueron, ella se levantó y dijo: «Todos son malos, necesitan mis 4 millones de dólares. Por favor, ayúdame». Así que ideamos un plan, y cuando regresaron a casa. Soy Harrison, tengo 29 años. Durante 29 años, fui la sombra invisible dentro de mi propia familia. El perdedor designado cuyo único propósito era servir al hijo dorado. Pero en el momento en que mi familia partió hacia un lujoso complejo turístico, dejándome atrás como poco más que un cuidador de lujo sin sueldo, toda mi realidad se hizo añicos. Mientras estaba en la entrada de la casa sosteniendo una lista de instrucciones médicas para mi sobrina de 14 años, supuestamente postrada, mi madre me miró desde el asiento del copiloto del Porsche nuevo de mi hermano. Se ajustó sus gafas de sol de diseñador y dijo: «Intenta no arruinarnos esto, Harrison. Cuidar de Lyra es lo menos que puedes hacer, ya que no contribuyes en nada al legado de esta familia». Se rieron. Se rieron de mí delante de los vecinos, tratándome como a un sirviente en una mañana de martes cualquiera. Pero hay una cosa que no sabían. La sobrina que ellos creían discapacitada no lo estaba en absoluto. Ella guardaba un secreto enorme, ¿y el lujoso complejo al que se dirigían? En secreto, yo era el accionista mayoritario. Y ahora mismo, son ellos los que suplican de rodillas por las migajas. Antes de contarte exactamente cómo desmantelé sus vidas pieza por pieza, dale al botón de me gusta si crees que el karma siempre cobra sus deudas. Y no olvides decirme desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Ahora, volvamos a la mañana en que la tormenta por fin estalló. Era un martes a principios de octubre, el tipo de mañana en la que el aire fresco y cortante solía recordarme las próximas cenas de Acción de Gracias. Esas cenas eran siempre iguales. Me sentaban permanentemente en el extremo más alejado de la enorme mesa de caoba, a kilómetros de las conversaciones importantes, pasando la salsa en silencio mientras mi familia discutía sobre adquisiciones inmobiliarias y carteras de acciones. Estaba de pie en la enorme entrada circular de la extensa propiedad suburbana de mis padres. La casa en sí era un monumento a su vanidad descontrolada. Una colosal estructura de piedra pagada con décadas de despiadados negocios de los que a mi padre, Reginald, le encantaba presumir en las reuniones de la asociación de propietarios. Mi hermano mayor, Silas, estaba apoyado casualmente en su reluciente Porsche plateado. Silas era el hijo dorado. Si él simplemente respiraba, mis padres organizaban un desfile en su honor. Si yo me graduaba de la universidad con los máximos honores, trabajando en turnos de noche para pagar mis propios libros, me preguntaban por qué no había conseguido un mejor ascenso nada más salir. Silas estaba cargando pesadas maletas Louis Vuitton en el maletero, su traje italiano hecho a medida brillaba bajo el sol de la mañana. A su lado estaba su esposa, Vera. Vera siempre interpretaba el papel de la nuera dulce y complaciente para las cámaras, pero sus ojos contenían un vacío frío y calculador que yo siempre reconocí. Se dirigían a un complejo hiperexclusivo en las montañas, un lugar que cobraba más de $5.000 por noche, un lugar que, según ellos, necesitaban desesperadamente para estrechar lazos familiares y aliviar el estrés. Naturalmente, yo no estaba invitado. Mi esposa, Fiona, supuestamente estaba fuera del estado en un importante viaje de negocios, asegurando un aumento masivo de sueldo, o eso me había dicho cuando me besó en la mejilla al amanecer. Eso me dejaba solo. Bueno, no del todo solo. Me habían convocado específicamente a la finca para actuar como el cuidador a tiempo completo de Lyra, la hija de Vera de un matrimonio anterior. Lyra tenía 14 años. Hace 2 años, sufrió una grave enfermedad neurológica que supuestamente la dejó completamente postrada y muda. Mis padres la trataban como un mueble maldito, una mancha desafortunada en su estética perfecta. Silas actuaba como si ella fuera una mancha en su vida inmaculada, quejándose a menudo del olor de sus medicamentos. Vera interpretaba a la madre trágica y sufrida en público, derramando lágrimas de cocodrilo en galas benéficas. Pero a puerta cerrada, apenas miraba a la niña. Y así, la pesada responsabilidad recayó sobre mí. Harrison, ladró mi padre, bajando su ventanilla polarizada. El olor a cuero caro y a humo de puro rancio salió flotando. No olvides su horario de medicación. Dejé la pauta en la isla de la cocina.
Y por el amor de Dios, mantén la casa limpia. No quiero volver del paraíso y encontrar este lugar como un estacionamiento de Walmart. Encárgate del equipo de jardinería si aparecen. Apreté el borde de mi chaqueta delgada, sintiendo la tela áspera morder mis nudillos. Me tragué el nudo familiar de humillación en mi garganta. Conozco el horario, papá. Que tengan un buen viaje. Silas se acercó, haciendo girar las llaves del porche alrededor de su dedo índice. Me dio una palmada en el hombro lo suficientemente fuerte como para doler, dejando un dolor sordo. Mantén el fuerte, hermanito. Quizás si trabajas lo suficiente y ahorras tus centavos, el próximo año te traeremos para que cargues las maletas. Sonrió con suficiencia, se deslizó en el asiento del conductor y aceleró el motor solo para obligarme a apartarme de los gases del escape. Vera ni siquiera se molestó en despedirse. Simplemente subió al lado del copiloto, con la mente claramente ya enfocada en el servicio de habitaciones y los masajes de tejido profundo. Vi el Porsche deslizarse por el largo camino de entrada, seguido de cerca por la enorme camioneta SUV de lujo de mis padres. Las pesadas puertas de hierro se cerraron detrás de ellos con un fuerte golpe metálico, sellándome dentro del silencio sofocante y opresivo de la finca. Me quedé allí, en el pavimento, durante mucho tiempo. El rocío de la mañana empapaba mis zapatos baratos. Tenía 29 años, trabajaba en lo que ellos consideraban un mediocre empleo administrativo, vivía en lo que consideraban una casa mediocre y estrecha en los suburbios. Mi propia esposa estaba demasiado ocupada escalando la escalera corporativa como para pasar un fin de semana conmigo. Mi familia me usaba como un felpudo, limpiando sus zapatos sucios en mi dignidad cada vez que tenían la oportunidad. El peso físico de mi propia patética existencia presionaba mi pecho, dificultando la respiración. Pero tenía un trabajo que hacer. Me di la vuelta y volví a entrar, navegando por los pasillos vacíos y resonantes hacia el ala oeste aislada, donde la habitación de Lyra estaba escondida, lejos de la vista. Empujé suavemente la pesada puerta de roble, esperando encontrar a la chica frágil y silenciosa mirando fijamente al techo, atrapada en su cuerpo supuestamente debilitado. En cambio, encontré a Lyra sentada con las piernas cruzadas en el borde del colchón. Llevaba una sudadera con capucha gris de gran tamaño y unos vaqueros azules normales. Una elegante computadora portátil se equilibraba firmemente sobre sus rodillas. Me quedé helado. La hoja médica que acababa de recoger de la cocina se me resbaló de los dedos entumecidos y golpeó el suelo de madera con un golpe seco. Lyra levantó la vista, cerró la computadora con un chasquido definitivo y me miró directamente a los ojos. Finalmente, dijo, su voz clara, nítida y sin ningún rastro de vacilación o debilidad. Pensé que nunca se irían. Mi cerebro dejó de funcionar por completo. La miré fijamente, mi boca abriéndose y cerrándose como un pez arrojado a tierra firme. Me agarré al marco de la puerta solo para mantenerme en pie. Tú. Puedes hablar. Estás sentada. Llevas vaqueros. Lyra puso los ojos en blanco, bajó las piernas de la cama y plantó los pies firmemente en el suelo. Caminó hacia mí, su paso completamente firme, completamente saludable. Recogió la hoja médica del suelo y la arrojó a la papelera. Sí, tío Harrison. Puedo caminar y puedo hablar. Puedo hacerlo desde hace más de un año. Cierra la puerta antes de que el personal de limpieza nos oiga. Tenemos mucho trabajo que hacer. Me moví mecánicamente, cerrando la pesada puerta y girando la cerradura de latón. Me apoyé en la madera, mi corazón martilleando un ritmo frenético contra mis costillas. No entiendo nada ahora mismo, ¿por qué la silla de ruedas? ¿Por qué el silencio? Te di purés durante meses, Lyra. Lyra se dirigió a su gran vestidor, apartó una deprimente fila de batas médicas blancas y sacó una pequeña y pesada caja de seguridad a prueba de fuego. Porque, dijo, introduciendo un complicado código numérico en el teclado iluminado, si supieran que estoy sana, habrían encontrado una manera de deshacerse de mí legalmente. Sabes, mi padre biológico murió hace 3 años, ¿verdad? El accidente de avión. Asentí lentamente, el recuerdo aflorando. El funeral fue un evento breve e increíblemente tenso donde mi familia se quejó del catering. Me dejó un fideicomiso, continuó Lyra, sacando una gruesa pila de documentos legales de la caja de metal.
$4 millones. Es una herencia blindada. Se desbloquea automáticamente cuando cumplo 18 años, o se transfiere inmediatamente a mi tutora legal, mi madre, Vera, si se me considera permanentemente incapacitada e internada en un centro de cuidados a largo plazo. La sangre se me fue del rostro, dejando mi piel helada. ¿Internada? Lyra se acercó y me puso un expediente en una carpeta manila en el pecho. Léelo. Se han estado reuniendo en secreto con Jasper Cole, el abogado más agresivo de Silas. Planean declararme una carga permanente e inmanejable. Van a encerrarme en un centro psiquiátrico estatal y a vaciar por completo mi fondo universitario, mi herencia, todo. Necesitan mis $4 millones para salvarse de la ruina total. Hojeé las páginas. La jerga legal era densa, llena de cláusulas interminables, pero la intención maliciosa era clarísima. Peticiones de tutela médica de emergencia. Evaluaciones fraudulentas de deterioro cognitivo permanente firmadas por un médico con el que sabía que Silas jugaba al golf. Era un asesinato legal perfectamente orquestado y a sangre fría. Son monstruos, susurré, mientras la horrible realidad de la depravación de mi familia se hundía profundamente en mis huesos. Lo son, asintió Lyra, su rostro joven e inocente endureciéndose en una máscara de puro e inquebrantable acero. Pero también son increíblemente descuidados. He estado grabando sus conversaciones privadas durante 7 meses. Tengo acceso a registros financieros de Silas en el extranjero que él creyó ocultos. Están ahogados en deudas masivas. Harrison, ese complejo de lujo al que acaban de ir. Silas puso todo el viaje en una tarjeta de crédito con altos intereses que no tiene, solo para mantener las apariencias para unos inversores de capital de riesgo. Volvió a meter la mano en la oscura caja de metal y sacó un elegante sobre negro mate. Me lo tendió. ¿Qué es esto? Pregunté, mis manos temblaban tanto que apenas podía tomarlo. Eso, dijo Lyra, con una sonrisa feroz y depredadora extendiéndose por su rostro, es nuestro contraataque. Compré 2 billetes de avión de primera clase. Vamos a ir a ese complejo y vamos a reducir a cenizas todas sus vidas falsas. Abrí el sobre. Miré los billetes premium. Luego miré la tarjeta negra de titanio que había dentro. Pensé que lo peor había pasado. Estaba muy equivocado. La verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. En la luz tenue y silenciosa de la habitación de Lyra, los documentos explosivos esparcidos sobre la colcha floral se sentían como un peso físico presionando mi garganta. Miré a esta brillante chica de 14 años, dándome cuenta con una sacudida nauseabunda de que había estado viviendo en una prisión autoimpuesta, atrapada en una silla de ruedas, solo para sobrevivir a las mismas personas que estaban legalmente obligadas a protegerla. ¿Cómo hiciste esto? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro ronco. ¿Cómo te sentaste en esa silla durante todo un año, dejando que hablaran de ti como si ya estuvieras muerta y enterrada? Lyra se volvió a sentar en el borde del colchón, su expresión cargada de un pesado agotamiento que pertenecía a alguien mucho mayor. ¿Aprendes a desaparecer, Harrison? Aprendes a hacerte pequeño para que los depredadores no te noten. Tú sabes cómo se siente eso mejor que nadie en esta casa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. Yo lo sabía. Había pasado toda mi vida perfeccionando el miserable arte de desaparecer. Mientras ayudaba en silencio a Lyra a hacer una maleta de verdad, tirando las sondas de alimentación y empacando ropa normal, vaqueros, jerseys, ropa que una adolescente debería usar, mi mente me arrastró violentamente a través de los miserables años de mi infancia. Los dolorosos recuerdos que había intentado enterrar con tanto esmero salieron a la superficie, arañando y exigiendo ser sentidos. Al crecer, esta enorme casa era un santuario dedicado a Silas. Sus trofeos deportivos dorados se alineaban en la costosa repisa de mármol de la sala de estar. Sus mediocres notas estaban enmarcadas en el pasillo. Cuando Silas estrelló su primer auto, un horrible incidente de conducción bajo los efectos del alcohol que mi padre pagó miles de dólares para encubrir discretamente, fue recompensado la semana siguiente con un modelo más nuevo y mucho más rápido. Cuando gané una prestigiosa feria de ciencias estatal, mi madre se saltó por completo la ceremonia de premiación porque tenía una cita de última hora en la peluquería que se negó a cancelar.
Pero el recuerdo más doloroso, la traición específica que todavía ardía como ácido en mi garganta, fue el día que me enteré de mi fondo universitario. Había trabajado en 3 agotadores empleos de salario mínimo durante toda la secundaria, ahorrando cada centavo, soñando con asistir a una universidad fuera del estado para finalmente escapar de su sombra. Tenía la carta de aceptación oficial en la mano. Entré en el oscuro estudio de mi padre, revestido de paneles de madera, rebosante de un raro y frágil sentimiento de orgullo. Le pedí cortésmente los detalles de la cuenta del fondo universitario que me habían prometido desde que era un niño pequeño. Mi padre ni siquiera se molestó en apartar la vista de la pantalla brillante de su computadora. El fondo ya no existe, Harrison. ¿Que ya no existe? Pregunté, la habitación de repente girando fuera de control. ¿Qué quieres decir con que ya no existe? Se ha estado acumulando durante 18 años. Silas tuvo una situación, dijo mi padre con frialdad, tecleando en su teclado. Una mala inversión inmobiliaria en la ciudad. Necesitaba capital inmediato para evitar una bancarrota complicada. La familia ayuda a la familia, Harrison. Puedes ir a la universidad comunitaria de aquí al lado. Se adapta mucho mejor a tu ritmo e intelecto, de todos modos. Cierra la puerta al salir. Habían robado mi futuro sin piedad solo para tapar los errores imprudentes de Silas. ¿Y la peor parte? Se lo había permitido. Me había tragado la rabia ardiente, había sacado préstamos estudiantiles con intereses altísimos y me había deslomado trabajando mientras Silas se paseaba por la ciudad con trajes italianos a medida, llamándose a sí mismo un emprendedor hecho a sí mismo. Y luego estaba Fiona, mi hermosa esposa. Nos conocimos cuando teníamos 20 y tantos, y durante un breve y maravilloso tiempo, realmente pensé que ella era mi santuario lejos de la locura. Pero en los últimos 2 años, se había vuelto increíblemente distante, constantemente fría al tacto. Empezó a trabajar hasta tarde en la noche, haciendo interminables y misteriosos viajes de negocios por todo el país. Cada vez que intentaba salvar la distancia que crecía entre nosotros, me miraba con una piedad agotada y pesada. Te falta ambición, Harrison, me dijo durante nuestra última y miserable cena de aniversario, revisando constantemente su teléfono debajo de la mesa mientras yo intentaba desesperadamente tomar su mano. Estás demasiado cómodo siendo absolutamente nada. Es agotador estar casada con alguien que se conforma con lo más bajo. Volví bruscamente al presente. Lyra estaba cerrando la cremallera de su bolsa de viaje de cuero. ¿Estás listo?, preguntó, sacándome de la pesadilla de mi pasado. Casi, dije, una nueva y oscura determinación instalándose en mi pecho. Hay una cosa muy importante que tenemos que hacer antes de dejar esta casa horrible. Salí de la habitación y bajé por el gran y resonante pasillo, dirigiéndome directamente a las dependencias del personal en el sótano. Necesitaba encontrar a Hugo. Hugo había sido el leal mayordomo y administrador de la finca durante 30 años. Era la única persona en esta enorme y fría casa que alguna vez me había mostrado una pizca de amabilidad o respeto genuino. Lo encontré en la enorme cocina industrial, puliendo silenciosamente la costosa cubertería de plata. Levantó la vista, sus ojos agudos y observadores se abrieron ligeramente cuando vio la expresión intensa y oscura en mi rostro. Señor Harrison, pensé que estaba atendiendo a la señorita Lyra en el ala oeste. El legendario imperio inmobiliario de su padre es una fachada total y absoluta, dijo Hugo en voz baja, su voz teñida de tristeza. Silas hizo 3 inversiones absolutamente desastrosas en propiedades comerciales el año pasado. Hipotecaron toda esta finca. Hipotecaron todo el fondo de jubilación 401k de su madre. Están en números rojos por millones de dólares. Lo único que mantiene a raya a los acreedores agresivos es la promesa desesperada de una afluencia masiva y repentina de efectivo. Los oí gritar en el estudio la semana pasada. Mencionaron el nombre de la señorita Lyra repetidamente. Y hay algo más, señor. Hugo me miró, una profunda y agonizante pena se acumulaba en sus viejos ojos. Usted siempre ha sido un hombre bueno y decente, señor Harrison. No se merece lo que le hacen. ¿Qué es, Hugo? Dímelo todo. Es con respecto a su esposa, la señora Fiona. Mi estómago se hundió hasta el suelo. Fiona, ¿qué pasa con ella?
Ella no ha estado viajando por trabajo, señor, susurró Hugo, mirando al suelo. Silas ha estado desviando ilegalmente fondos de la sociedad matriz a una cuenta privada secreta. La usa para pagar lujosos áticos y vuelos privados de primera clase. Los vuelos siempre se reservan para 2 pasajeros. El segundo pasajero es siempre la señora Fiona. Han estado teniendo una aventura durante más de un año. La cocina giró violentamente a mi alrededor. La encimera de mármol se sentía como un bloque de hielo sólido bajo mis manos temblorosas. Mi esposa, mi propio hermano de sangre. No grité. No lloré. No caí de rodillas. Algo muy dentro de mí, una parte frágil y esperanzada de mi alma que todavía deseaba desesperadamente una familia amorosa, simplemente murió en ese mismo instante. Y en su lugar, una claridad fría, absoluta y aterradora echó raíces. Gracias, Hugo, dije. Mi voz me sonó completamente extraña. Estaba completamente vacía de emoción, afilada y peligrosa como una cuchilla de afeitar. Deberías tomarte unas vacaciones muy largas y pagadas a partir de hoy. Abandona la finca. No respondas a ninguna de sus frenéticas llamadas telefónicas. Tomé el pesado libro de contabilidad de cuero y volví a la habitación de Lyra. Ella vio mi rostro e inmediatamente supo que algo fundamental había cambiado dentro de mí. ¿Qué pasó?, preguntó, agarrando el asa de su maleta. Vamos al aeropuerto, dije, cogiendo mi oscuro abrigo de invierno. Y vamos a destruirlos por completo. El trayecto al aeropuerto fue un borrón caótico de luces de neón de la ciudad y señales de la autopista. Agarré el volante de cuero hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi propia madre, mi padre, mi hermano, mi esposa, todos habían formado felizmente un círculo cerrado de traición a mi alrededor, dándose un festín con mi vida, mi dinero y mi cordura, todo mientras me decían que yo era el que les quitaba el sustento. Cuando finalmente abordamos el lujoso vuelo de primera clase, pagado con los fondos de emergencia secretos que Lyra había desviado brillantemente de su propio fideicomiso antes de que Vera pudiera bloquearlo legalmente, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto altamente cifrado. El mensaje fue directamente a Beatrice. Beatrice era mi mejor amiga de la universidad, una abogada corporativa brillante y despiadada que se especializaba en adquisiciones corporativas hostiles, divorcios brutales y litigios de alto riesgo. Era un tiburón en un traje a medida. B. Es hora. Activa el protocolo Omega. Reúnete conmigo en la propiedad. Su respuesta llegó exactamente 30 segundos después. Considéralo hecho. Llevaré todo el arsenal legal. Lyra miró casualmente mi pantalla iluminada. Levantó una ceja muy impresionada. ¿Protocolo Omega, arsenal legal? Tú también tienes secretos profundos, tío Harrison. Me recliné pesadamente en el lujoso asiento de cuero mientras el enorme avión comenzaba su pronunciado ascenso hacia las nubes. Miré por la pequeña ventana la ciudad que se encogía rápidamente abajo. No eres la única que aprendió a hacerse la muerta para sobrevivir, Lyra, dije en voz baja. Todos pensaban que era un fracaso masivo porque me negué a trabajar en la firma corrupta de mi padre. Pensaban que mi modesta casa suburbana y mi vida tranquila significaban que había renunciado por completo al éxito. Lo que no sabían en absoluto era que mientras Silas malgastaba la fortuna familiar en proyectos llamativos y condenados al fracaso y autos caros, yo había pedido un pequeño y arriesgado préstamo a Beatrice hace años y había invertido fuertemente en una empresa emergente de tecnología en apuros. Esa pequeña empresa salió a bolsa y se disparó. Tomé mi enorme ganancia multimillonaria, y en silencio y de forma totalmente anónima, comencé a comprar bienes raíces comerciales de primera calidad en todo el país. No compré autos deportivos llamativos para acariciar mi ego. Compré terrenos. Compré propiedades. Y hace 3 años, a través de una compleja sociedad pantalla gestionada por mi socio multimillonario, Roland, compré el mismo complejo de lujo que mi familia estaba usando actualmente para celebrar el inminente robo de la herencia de Lyra. Estaban bebiendo champán caro en un edificio que legalmente me pertenecía. Dormían en camas que yo pagué. Miré los condenatorios documentos financieros que Hugo me había dado, luego la caja ignífuga de Lyra llena de pruebas de fraude médico. Teníamos el motivo claro. Teníamos la evidencia innegable. Teníamos el poder supremo.
El turbulento vuelo duró 4 horas. Pasé cada minuto agonizante de él visualizando vívidamente el momento exacto en que vería sus rostros arrogantes y privilegiados desmoronarse por completo hasta convertirse en polvo. Cuando el avión finalmente aterrizó en la pista de la isla privada, el aire era denso, caliente y húmedo. Volví a encender mi teléfono. Había un nuevo mensaje de texto de Fiona. Hola, cariño, las reuniones de la empresa se están alargando mucho. Estoy agotadísima. Puede que no pueda llamar esta noche. ¿Te quiero? Me quedé mirando las palabras brillantes. ¿Te quiero? La hipocresía repugnante y vil de aquello hizo que apretara la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. ¿Estás bien?, preguntó Lyra, observando mi rostro de cerca. Estoy perfecto, dije, y borré el mensaje para siempre. Bajamos del avión y nos subimos directamente a una camioneta SUV negra blindada que nos esperaba. Le di al conductor silencioso la dirección del complejo. La tormenta ya no se estaba acumulando en el horizonte lejano. Yo traje la tormenta conmigo, e iba a asegurarme de que absolutamente ninguno de ellos sobreviviera a la inundación que se avecinaba. Pensé que lo peor había pasado. Estaba muy equivocado. La enorme camioneta negra serpenteaba por la empinada carretera de montaña costera. El espeso dosel de exuberantes árboles tropicales se abría ocasionalmente para revelar la impresionante e interminable extensión del oscuro océano azul. Era un lugar hermoso y aislado, meticulosamente diseñado para que los ultrarricos escaparan por completo de las molestas consecuencias del mundo real. Pero hoy, el mundo real, duro e implacable, venía directo por ellos. Nos detuvimos suavemente en la gran e imponente entrada de The Obsidian Summit, la joya de mi corona. Era una obra maestra absoluta de la arquitectura moderna, con imponentes paredes de cristal, oscura piedra volcánica y enormes piscinas infinitas que parecían caer precariamente hacia el cielo. Los ansiosos bolas se apresuraron de inmediato, pero antes de que pudieran siquiera abrir las puertas, una mujer alta con un elegante e intimidante traje de color carbón salió rápidamente del vestíbulo principal. Era Clara, la gerente general de élite del complejo. Era una de las pocas personas en toda esta isla que conocía mi verdadera identidad como propietario mayoritario y presidente del consejo. Bajé la ventanilla polarizada. Señor Harrison, dijo Clara, su comportamiento profesional inquebrantable, aunque sus ojos agudos se desviaron un instante hacia Lyra con sorpresa. Su suite de lujo privada ha sido preparada exactamente según sus especificaciones. El equipo de seguridad ha sido informado en su totalidad según lo solicitó Beatrice. Gracias, Clara, dije, saliendo del vehículo. ¿Dónde están ahora mismo? El grupo se registró hace exactamente 3 horas, respondió Clara, entregándome una tableta elegante y segura. Actualmente ocupan la villa presidencial con vistas a la cala. Como usted solicitó explícitamente, he aislado sus señales de seguridad específicas de la red principal. Ahora tiene acceso completo, sin filtros, al audio y al vídeo de sus áreas públicas y de la cabaña privada frente al mar que alquilaron para la tarde. ¿Se han reunido con alguien desde que llegaron?, pregunté, tomando la pesada tableta. Un hombre llegó en un barco privado fletado hace 1 hora. Proporcionó una identificación que coincidía con el nombre de Jasper Cole. Dijo ser su asesor legal principal. Actualmente están teniendo un largo almuerzo de trabajo en la cabaña frente al mar. Perfecto, murmuré, una oscura satisfacción apoderándose de mí. Haga que envíen nuestro equipaje al ático. Vamos directamente a la sala de vigilancia subterránea. Clara nos condujo rápidamente a través de una entrada lateral muy discreta, evitando por completo el concurrido vestíbulo principal. Descendimos rápidamente a los niveles subterráneos fortificados del complejo, entrando en un centro de seguridad climatizado de última generación. La gran sala estaba a oscuras, iluminada solo por el brillo azul estéril de docenas de monitores de alta definición. Clara despidió silenciosamente al equipo de seguridad activo, dejándonos solo a mí, a Lyra y a las pantallas de vigilancia iluminadas. Toqué la tableta, enrutando instantáneamente la transmisión en vivo de la cabaña 4 al enorme monitor principal en la pared. Allí estaban, mi familia de sangre. Silas estaba recostado en una lujosa tumbona blanca, con un puro cubano increíblemente caro apretado entre los dientes. Mi padre, Reginald, hacía girar el whisky ámbar en su vaso,
mirando el agua brillante con la satisfacción engreída y arrogante de un rey contemplando sus tierras conquistadas. Mi madre hojeaba casualmente una revista de bienes raíces de lujo, y Vera tecleaba furiosamente en su teléfono dorado. Frente a ellos estaba sentado Jasper, el abogado rastrero, con su maletín de cuero abierto de par en par sobre la cara mesa de cristal, con papeles desparramados. Me incliné y subí el volumen del audio. Los micrófonos ocultos, de una claridad cristalina, captaron cada palabra despreciable por encima del suave y rítmico sonido de las olas rompiendo. Los papeles de la institucionalización están prácticamente finalizados, decía Jasper con confianza, sacando una gruesa pila de documentos médicos. A estas alturas, las evaluaciones médicas independientes que Vera proporcionó establecen explícitamente que Lyra ha sufrido un deterioro cognitivo grave e irreversible. Requiere atención psiquiátrica especializada a tiempo completo. El centro de internamiento en Nevada está preparado y listo para recibirla a finales de mes. Lyra permanecía perfectamente quieta a mi lado en la oscura sala de vigilancia. Tenía los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Podía ver claramente el reflejo azul de los monitores danzando en sus ojos. No se inmutó. Simplemente se quedó allí, observando cómo tramaban su perdición con una calma aterradora y escalofriante. ¿Y el fideicomiso?, preguntó Silas con avidez, inclinándose hacia adelante, el espeso humo del puro enroscándose alrededor de su rostro arrogante. ¿Cuándo exactamente se liquidan los $4 millones en activos líquidos? En el mismo momento en que el juez corrupto firme la transferencia de tutela de emergencia directamente a Vera, confirmó Jasper con una sonrisa viscosa. Dada la extensa historia médica fabricada que proporcionamos, el juez lo acelerará sin una audiencia. El dinero se transferirá a las cuentas personales de Vera en 48 horas. Desde allí, ella puede transferirlo legalmente directamente a la sociedad matriz de la familia para, cito, asegurar la estabilidad financiera a largo plazo de Lyra. Mi padre se rió. Un sonido áspero, chirriante y demoníaco que me puso la piel de gallina. Estabilidad a largo plazo. Dios, me encanta el sistema legal estadounidense. Ese dinero cubrirá por completo las deudas de sus operaciones inmobiliarias comerciales y mantendrá a los acreedores agresivos lejos de Silas para siempre. Por fin, esa mocosa muda y patética sirve para algo útil. Apreté el borde metálico y frío de la consola hasta que me dolieron los dedos. Mi propio padre hablando de su joven nieta como si no fuera más que ganado siendo llevado al matadero. ¿Y qué hay de Harrison?, preguntó Vera, sin siquiera molestarse en levantar la vista de la pantalla de su teléfono. Será un problema cuando se entere. Si se da cuenta de que la van a enviar a un centro, se burló Silas en voz alta, dando una profunda calada a su puro. ¿Harrison? Por favor, Vera. El tipo es un felpudo patético y sin agallas. Se creerá absolutamente cualquier mentira que le contemos. Dile que necesita desesperadamente una mejor atención médica. Probablemente le haga las maletas él mismo y la lleve al centro solo para buscar desesperadamente nuestra aprobación. Es un perdedor patético. Realmente lo es, intervino mi madre, pasando una página brillante de su revista sin perder el ritmo. A veces me pregunto sinceramente si hubo una confusión en el hospital cuando nació. No tiene absolutamente nada del empuje o la inteligencia de la familia. Gracias a Dios que Silas está aquí para llevar el legado como es debido. Sentí un entumecimiento frío y paralizante extenderse rápidamente por mis venas. Durante 29 largos años, me había desvivido para complacer a esta gente horrible. Me había tragado sus insultos diarios, aceptado sus patéticas migajas de afecto y creído estúpidamente que tal vez, en el fondo de sus fríos corazones, realmente me querían. Escucharlos hablar tan libremente cuando pensaban que estaban completamente solos fue el último y devastador clavo en el ataúd. El Harrison ingenuo y esperanzado que conocían estaba muerto. No tienen ni idea, susurró Lyra, su joven voz cargada de puro veneno. Veamos de qué más no tienen ni idea, dije, mi voz bajando a un tono peligrosamente bajo. Observé intensamente la transmisión en vivo mientras Jasper guardaba su caro maletín. Presentaré oficialmente la moción mañana por la mañana cuando abran los tribunales, dijo el abogado, estrechando firmemente la mano de mi padre. Disfruten del complejo, Reginald. Definitivamente se han ganado unas vacaciones de lujo. Mientras Jasper abandonaba la cabaña,
mis padres y Vera se levantaron lentamente de sus tumbonas. Voy al spa por un masaje con piedras calientes, anunció mi madre, estirando los brazos. Vera, ¿vienes? Sí, dijo Vera, cogiendo su caro bolso de playa de diseñador. Silas, no bebas demasiado whisky. Tenemos una reserva muy importante para cenar a las 8. Los tres salieron casualmente de la cabaña. Dejando a Silas completamente solo, se sentó allí en silencio durante unos minutos, terminando lentamente su puro. Luego sacó su teléfono, escribió un mensaje rápido e hizo una llamada. Tecleó unos cuantos comandos rápidos en la consola, aislando su transmisión de audio específica. Sí, por fin se han ido, dijo Silas suavemente al teléfono. Su voz bajó una octava entera, volviéndose enfermizamente dulce e íntima. Baja a la cabaña, nena. El terreno está despejado. Mi corazón dejó de latir por completo. El aire en la pequeña habitación de repente se sintió demasiado escaso para respirar. Miré fijamente la pantalla, sin parpadear, mis ojos ardiendo con lágrimas no derramadas de pura rabia. Exactamente 2 minutos después, la puerta de madera de la cabaña se abrió. Entró una mujer. Llevaba una túnica blanca muy reveladora sobre un diminuto bikini negro. Su largo cabello estaba perfectamente peinado, ondeando suavemente con la brisa salada del océano. Sonrió, una sonrisa radiante e increíblemente familiar, y caminó directamente hacia donde estaba sentado Silas. Sin un momento de vacilación, se sentó ahorcajada sobre su regazo, envolviendo sus delgados brazos firmemente alrededor de su cuello, y lo besó profunda y apasionadamente. Era Fiona, mi esposa. La mujer que me había besado en la mejilla esa misma mañana en nuestra cocina, con aspecto estresado, diciéndome que estaba abrumada por sus reuniones de empresa. La mujer que me dijo que carecía gravemente de ambición y empuje. Dios, te he echado tanto de menos, murmuró Fiona, su voz jadeante resonando fuertemente a través de los altavoces de alta definición en la sala de vigilancia. ¿Jasper lo arregló todo legalmente? Todo está perfecto, dijo Silas, pasando sus manos codiciosas por su espalda desnuda. Los $4 millones son completamente nuestros para finales de mes. Pagamos las deudas masivas y entonces por fin podré permitirme cortar el lastre. ¿Te refieres a tu hermano? Preguntó Fiona, trazando juguetonamente su fuerte mandíbula con la uña. ¿Te refieres a Harrison? Confirmó Silas con una mueca cruel y burlona. El idiota absoluto está sentado en casa ahora mismo, limpiando la baba de la barbilla de esa mocosa. Completa y totalmente ajeno. Una vez que el dinero del fideicomiso llegue al banco, lo voy a excluir legalmente del fideicomiso familiar por completo, y tú por fin podrás entregarle esos brutales papeles de divorcio. Fiona suspiró feliz, apoyando la cabeza cómodamente contra su pecho. No puedo esperar. Estar casada con él es exactamente como estar encadenada a un barco que se hunde. Es tan aburrido, Silas, tan dolorosamente mediocre y pobre. ¿Merezco esta vida? Merecemos este dinero. Me quedé completamente congelado, mirando el monitor brillante. El intenso dolor físico que irradiaba en mi pecho era tan severo que realmente pensé que podría estar sufriendo un ataque al corazón. Cada noche que ella decía estar trabajando en la oficina, cada vez que se apartaba agresivamente de mi contacto en la cama, cada vez que Silas se burlaba de mi salario, sabiendo perfectamente que se acostaba con mi esposa, habían desmantelado sistemática y alegremente toda mi vida. Mi dignidad y mi futuro, todo mientras me sonreían directamente a la cara. Lyra se acercó y colocó una pequeña y cálida mano en mi tenso brazo. No dijo ni una sola palabra. Simplemente apretó mi muñeca increíblemente fuerte, anclando mi mente flotante de vuelta a la realidad presente. Respiré hondo, lento y tembloroso. El dolor agonizante y desgarrador se transformó rápidamente en algo completamente diferente. Se calcificó, se convirtió en una rabia pura, sin adulterar, ardiente. Era un poder oscuro e increíblemente pesado que se asentó profundamente en mis huesos. Cogí mi teléfono con mano firme y marqué el número de Beatrice. Respondió al primer timbre. ¿Estás viendo esta transmisión ahora mismo? Pregunté, mi voz aterradoramente tranquila y hueca. Estoy conectada de forma segura a la transmisión ahora mismo, Harrison, dijo Beatrice, su tono era pura seriedad,
frío y afilado como un bisturí. He grabado todo el repugnante intercambio en alta definición. El audio es cristalino. Tenemos a Jasper discutiendo abiertamente la tutela fraudulenta. Tenemos la conspiración para cometer fraude electrónico con respecto al fideicomiso. Y tenemos pruebas de vídeo absolutas e innegables de infidelidad para el proceso de divorcio. Bien, dije, sin apartar los ojos de Fiona. ¿Dónde está Roland? Su helicóptero privado aterriza en el helipuerto del complejo en exactamente 30 minutos, respondió Beatrice. Las trampas legales están completamente preparadas. Las masivas órdenes de congelación de activos están en cola con los bancos. Solo estamos esperando tu señal. Prepara los papeles de divorcio más agresivos ahora mismo, ordené. Lo quiero absolutamente todo. Quiero la casa. Quiero su auto. Quiero cada centavo que haya ganado o escondido. Y quiero que los registros financieros de Silas sean citados por el FBI mañana por la mañana. Entendido, jefe, ¿cuál es el plan para esta noche? Miré el monitor. Silas y Fiona estaban ahora bebiendo champán caro, riendo a carcajadas por un chiste que no pude oír del todo. Tienen una reserva para cenar en el restaurante principal de lujo a las 8, dije, una sonrisa oscura y siniestra dibujándose en la comisura de mi boca. Déjalos que se vistan elegantes. Déjalos que se sientan como la realeza. Y luego vamos a hacer que el cielo se les caiga directamente sobre sus cabezas. Colgué el teléfono. La tormenta no solo había llegado. Yo era la tormenta, y ellos no tenían absolutamente ningún refugio. Pensé que lo peor había pasado. Estaba muy equivocado. Las horas agónicas entre la traición de la tarde y la confrontación de la noche se extendieron como la cuerda tensa de un arco, a punto de romperse. La pesada tensión en el aire de nuestro enorme y opulento ático privado era palpable, casi sofocante. Permanecí en silencio junto a los enormes ventanales de cristal del suelo al techo, mirando hacia los extensos y perfectamente cuidados terrenos del complejo. Los huéspedes adinerados se movían como pequeñas hormigas alrededor de las brillantes piscinas infinitas, completamente inconscientes de la explosión nuclear que estaba a punto de ocurrir justo en medio de su prístino paraíso. Lyra estaba sentada en la enorme mesa de comedor de caoba detrás de mí, tecleando furiosamente en su computadora de alta gama. Había pasado las últimas 2 horas enteras penetrando fácilmente en el servidor de correo electrónico personal de Silas, eludiendo por completo sus risibles medidas de seguridad de aficionado. «Sabes», dijo Lyra en voz alta sin siquiera levantar la vista de la pantalla brillante, «para ser un tipo que se cree un genio criminal, Silas es un absoluto idiota». Mantuvo un rastro digital claro y muy detallado de cada transferencia bancaria que hizo desde la sociedad matriz familiar a sus cuentas privadas y legales en el extranjero, en las Caimán. Literalmente etiquetó la carpeta digital como «contingencia». «Imprímelo todo», dije, mi voz plana, sin apartarme de la ventana. Quiero copias físicas de cada una de las transacciones. Quiero dejar caer una enorme montaña de papel directamente sobre su mesa de la cena. Un suave y elegante timbre resonó por el ático, señalando la llegada del ascensor VIP privado. Las pulidas puertas de acero se abrieron suavemente y 2 personas muy importantes entraron en la habitación. La primera era Beatrice. Llevaba un imponente traje ejecutivo rojo sangre, sosteniendo un elegante maletín de titanio que parecía sacado de una película de espías. Sus ojos oscuros eran increíblemente agudos, muy calculadores, totalmente listos para una guerra legal. Detrás de ella estaba Roland. Roland era un legendario multimillonario excéntrico, un hombre que había amasado una enorme fortuna en tecnología antes de dar un giro agresivo hacia el sector inmobiliario de lujo. Tenía unos 60 y tantos años, vestía informalmente una camisa de lino y pantalones, proyectando un aura de poder inmenso, silencioso y aterrador. Él era la cara pública de la enorme sociedad pantalla que legalmente poseía el complejo. El hombre que todos en Wall Street pensaban que era el único propietario. Harrison, dijo Roland, su voz era un estruendo profundo y reconfortante que llenó la habitación. Se acercó y me dio una palmada pesada y tranquilizadora en el hombro. Vi la transmisión de seguridad en el vuelo de venida. He lidiado con muchas serpientes venenosas en la sala de juntas corporativa a lo largo de los años. Pero tu familia es una raza de tóxicos muy especial. Están a punto de quedarse sin veneno.
Asentí y le estreché la mano con firmeza. Beatrice colocó su pesado maletín de titanio sobre la mesa, justo al lado de Lyra. La trampa legal está completamente armada y lista para ser desplegada, anunció, abriendo el maletín de golpe y sacando pilas increíblemente gruesas de documentos legales vinculantes. Primero, el fideicomiso. Como recién nombrada defensora legal de Lyra, he presentado con éxito una orden judicial federal de emergencia que bloquea cualquier transferencia de tutela. Está firmada por un juez federal. Segundo, he contactado personalmente con la División de Delitos Financieros del FBI con las pruebas innegables que Lyra compiló. Las cuentas en el extranjero y nacionales de Silas serán congeladas por completo exactamente a las 8:15 de la tarde de esta noche. Y finalmente, sacó una sola carpeta de Manila, muy marcada. Parecía más pesada que el resto. Los papeles de divorcio, trato cruel y abusivo, infidelidad extrema y fraude financiero masivo. He acelerado una orden de restricción brutal, congelando el acceso de Fiona a todos los activos conjuntos y personales. Cuando se despierte mañana por la mañana, sus tarjetas de débito de platino serán rechazadas en una máquina expendedora barata. Miré los documentos. El peso de lo que estaba a punto de hacer se asentó pesadamente sobre mis hombros. No solo estaba quemando un puente familiar. Estaba dinamitando sistemáticamente todo el terreno a mi alrededor. Mis padres quedarían en bancarrota y humillados. Mi arrogante hermano probablemente enfrentaría cargos federales graves y posible prisión. Mi esposa infiel quedaría arruinada financieramente y expuesta públicamente. Por un segundo fugaz y patético, el fantasma del viejo Harrison, el niño débil que solo quería que su madre mirara su trofeo de la feria de ciencias, el hombre desesperado que solo quería que su esposa lo amara de verdad. Susurró silenciosamente en el fondo de mi mente, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Siguen siendo tu familia de sangre. Entonces recordé vívidamente la risa cruel de mi madre en la entrada. Recordé a Silas llamándome constantemente un felpudo sin agallas. Recordé a Fiona montada felizmente sobre mi hermano en la cabaña, riéndose de mi pobreza. Aplasté a ese fantasma débil hasta que no quedó absolutamente nada más que cenizas y polvo. Es perfecto, dije, mi voz increíblemente firme y fría como el hielo. Roland se sirvió un vaso alto de agua con gas y se apoyó casualmente en la encimera de mármol. He informado a fondo a Clara y al equipo de seguridad privada de élite del complejo. 10 contratistas militares altamente entrenados. Estarán estacionados discretamente en el perímetro del comedor. Cuando des la señal, entrarán de inmediato. Absolutamente nadie saldrá de esa habitación hasta que tú lo digas. Miré mi pesado reloj de lujo. Eran exactamente las 7:45 de la tarde. Caminé decidido hacia el dormitorio principal y comencé a cambiarme de ropa. Me quité los pantalones caqui y el suéter baratos y anodinos que solía llevar, el uniforme requerido del hermano invisible y olvidable. Me puse un impresionante traje azul medianoche hecho a medida que guardaba exclusivamente en el ático para reuniones de negocios de alto nivel. Me abroché un enorme y carísimo reloj de lujo en la muñeca, un regalo de Roland después de nuestra primera adquisición corporativa tremendamente exitosa. Me miré en el espejo de cuerpo entero. El hombre que me devolvía la mirada ya no era una víctima. Era un verdugo. Cuando volví a la sala de estar, Beatrice echó un vistazo y sonrió con suficiencia. Ahora sí, ese es el director ejecutivo despiadado que conozco y amo. Lyra se levantó de la mesa. Llevaba un elegante vestido negro que había empacado. Su cabello oscuro, peinado de forma profesional. No había absolutamente ningún rastro de la niña enferma, rota y muda que había pretendido ser durante un año. Se veía increíblemente feroz. Parecía una guerrera lista para la batalla. ¿Por fin vamos a hacerlo?, preguntó Lyra, sus ojos agudos fijos intensamente en los míos. Desde luego que sí, dije. Cogí la enorme pila de documentos legales de la mesa y le di la mitad a Beatrice para que los llevara. Tomamos el ascensor VIP privado hasta la planta principal. El restaurante de 5 estrellas insignia del complejo, de Apex, era una maravilla arquitectónica impresionante. Un enorme comedor con paredes de cristal suspendido precariamente sobre un acantilado escarpado con vistas a las olas del océano que rompían violentamente muy abajo. Estaba estrictamente reservado para los huéspedes más exclusivos.
Mientras nos acercábamos a la gran entrada, Clara nos esperaba pacientemente. Hizo una pequeña y muy respetuosa inclinación de cabeza. Actualmente están sentados en la mesa central, señor Harrison, dijo Clara en voz muy baja. Mesa 7, la mejor vista de todo el restaurante. Su equipo de seguridad está en posición y esperando su orden. Miré lentamente alrededor del perímetro del restaurante, elegantemente iluminado y con poca luz. Pude ver claramente al personal de seguridad vestido con elegantes trajes negros mezclándose perfectamente con las sombras cerca de las salidas y las puertas de la cocina. Gracias, Clara, dije. Déjales que terminen de pedir sus caros aperitivos. No queremos arruinarles el apetito antes de servirles el plato principal. Nos quedamos en silencio en las sombras oscuras cerca del mostrador de recepción de caoba, observándolos. Mi padre estaba hablando en voz alta, riendo, con una enorme copa de vino tinto caro en la mano. Mi madre examinaba con orgullo sus anillos de diamantes bajo la brillante luz de la lámpara de araña. Silas estaba sentado con un aspecto increíblemente arrogante e intocable con su traje de diseñador. Vera sonreía cálidamente, interpretando a la esposa perfecta y amorosa. Y allí, sentada justo al lado de Silas, actuando exactamente como si acabara de llegar de su estresante viaje de negocios, estaba Fiona. Llevaba un impresionante vestido rojo ajustado, inclinándose para susurrar algo al oído de mi madre. Todos parecían tan felices, tan victoriosos. Estaban celebrando alegremente los millones que estaban a punto de robar, las vidas que estaban a punto de destruir. Realmente pensaban que eran los depredadores alfa dándose un festín fácil con los débiles. No tenían ni idea de que la puerta de la jaula de acero acababa de cerrarse firmemente detrás de ellos. Me volví para mirar a Lyra. Ella asintió con firmeza y decisión. Me volví hacia Beatrice y Roland. Estaban perfectamente listos. Me ajusté lentamente mis caros gemelos, respiré hondo por última vez y salí audazmente de las sombras hacia la luz. El silencio se había terminado oficialmente. Por fin era hora de hacer algo de ruido de verdad. El comedor de The Apex era una demostración perfecta de intimidación de alta sociedad. Era el tipo de restaurante donde los menús no tenían precios y los camareros se movían con la eficiencia silenciosa y practicada de los fantasmas. El suave tintineo musical de las pesadas copas de vino de cristal, los murmullos arrogantes y en voz baja de los clientes extremadamente ricos, y el suave y rítmico romper de las oscuras olas del océano contra los acantilados escarpados directamente debajo creaban una atmósfera muy engañosa de paz. El aire en la sala olía intensamente a trufas negras caras, ajo asado y la brisa salada y fresca que entraba suavemente por las enormes puertas abiertas de la terraza. Caminé lenta y deliberadamente sobre el suelo de mármol italiano importado, y sentía cada paso como un golpe pesado y decisivo contra el yunque de un herrero. Durante mis 29 años de vida, había caminado con la cabeza gacha, intentando activamente no ocupar demasiado espacio físico, tratando desesperadamente de no ofender o incomodar a las personas que veían mi propia existencia como una carga molesta. Yo era el hermano invisible. Era el marido de relleno. Pero esta noche, estaba ocupando absolutamente todo el espacio de la habitación. El aire se movió a mi alrededor. Yo era el centro de gravedad. Lyra caminaba a mi lado, con la barbilla en alto. No cojeaba. No dudó. Se movía con la confianza pura, sin adulterar y aterradora de alguien que acababa de salir de un edificio en llamas completamente ileso y ahora llevaba una cerilla. Detrás de nosotros, Beatrice y Roland igualaban perfectamente nuestro paso firme, formando un muro intimidante e inquebrantable de poder legal y financiero, flanqueándonos como generales experimentados marchando con confianza hacia un territorio recién conquistado. Nos acercamos lentamente a la mesa 7. Era la pieza central innegable de todo el restaurante. Un enorme y lujoso reservado circular cubierto de pesado lino blanco y completamente rodeado por la impresionante vista panorámica del oscuro e infinito océano. Mi familia estaba completamente absorta en su propia vanidad y codicia. Mi padre, Reginald, hacía girar un sorbo de $50 de vino tinto de cosecha en su enorme copa, su rostro enrojecido por el calor arrogante y embriagador de un hombre que creía firmemente que acababa de engañar al universo y había ganado el premio final. Mi madre, Marta, picoteaba delicadamente un plato carísimo de vieiras a la plancha, sus pulseras de tenis de diamantes brillando bajo el candelabro de cristal.
Silas tenía su brazo izquierdo apoyado casual y confiadamente en el respaldo de la silla de Fiona, sus dedos rozando suavemente la piel desnuda de su hombro. Mi esposa, mi propio hermano de sangre. Se estaban riendo. Era una risa de gente rica, descuidada y repugnante que hizo que la sangre en mis venas se enfriara por completo y se endureciera como el hielo. Me detuve exactamente a 2 pies del borde de su mesa. No dije una sola palabra de inmediato. Simplemente me quedé allí, en la penumbra, dejando que mi presencia física proyectara una sombra larga, oscura e innegable directamente sobre sus platos caros y su falsa y patética celebración. Fiona fue la primera persona en darse cuenta. Estaba a punto de tomar un delicado sorbo de champán dorado cuando sus ojos se elevaron perezosamente y se encontraron instantáneamente con los míos. La cara copa de cristal se le resbaló literalmente de sus dedos perfectamente cuidados. Golpeó el borde de la mesa, rompiéndose en una docena de pedazos afilados y derramando el caro líquido por todo el mantel blanco impecable. Harrison, jadeó en voz alta. El color desapareció de su rostro perfectamente maquillado tan rápido que parecía un fantasma andante. Su mano se apartó instintivamente del brazo de Silas, retirándose violentamente, como si acabara de quemarse gravemente con una estufa caliente. Al sonido repentino y de pánico de mi nombre, el resto de la mesa se congeló en una cómica unanimidad. Silas giró lentamente la cabeza, su sonrisa arrogante y confiada se derritió instantáneamente en una máscara torcida y fea de confusión extrema. A mi madre se le cayó el pesado tenedor de plata, el fuerte ruido resonó bruscamente sobre la suave música ambiental que sonaba de fondo. La gran mano de mi padre se apretó alrededor de su copa de vino hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y Vera, la supuesta madre trágica y amorosa, miró con ojos grandes y aterrorizados, no a mí, sino directamente al adolescente que estaba a mi lado. Buenas noches, familia, dije. Mi voz era baja, suave y se proyectaba sin esfuerzo por toda la gran mesa. No tembló. No se quebró. Era la voz tranquila y firme de un hombre que tenía todas las cartas ganadoras de toda la baraja. Espero de verdad que el champán sea de su agrado esta noche. He oído que la cosecha de aquí, en The Apex, es muy exclusiva. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, exigió mi padre, su voz profunda cayendo inmediatamente en ese ladrido autoritario familiar que había usado para aterrorizarme y controlarme desde que era un niño pequeño. Intentó levantarse, tratando de imponerme físicamente su altura para establecer rápidamente el dominio en la habitación. Se supone que deberías estar en la finca de Nueva York, quien está cuidando de Lyra. Sus palabras furiosas murieron instantánea y permanentemente en su garganta cuando sus ojos finalmente registraron a Lyra, de pie allí, perfectamente sana. Hola, abuelo, dijo Lyra. Su joven voz era cristalina, perfectamente enunciada y goteaba un veneno letal. No necesitaba un niñero patético esta noche. Decidí que quería volar a Hawái y ver el océano por mí misma. La reacción física fue instantánea y totalmente caótica. Vera soltó un jadeo agudo y ahogado, presionando ambas manos temblorosas firmemente sobre su boca como si acabara de ver un fantasma. Silas empujó su pesada silla de madera hacia atrás violentamente, las patas raspando dura y ruidosamente contra el suelo de mármol. Lyra, tartamudeó Silas, sus ojos iban frenéticamente de las piernas firmes de Lyra a su rostro. Estás de pie. Estás hablando, esto es imposible. Se supone que estás postrada en cama. Los especialistas médicos, interrumpí suavemente, inclinándome hacia adelante y apoyando ambas manos sobre su mesa, invadiendo su espacio. Los especialistas médicos a los que Jasper Cole sobornó. Miré directamente a los ojos patéticos y llenos de pánico de Silas. Los médicos corruptos que firmaron evaluaciones médicas fraudulentas para que pudieras encerrarla ilegalmente en un centro psiquiátrico en Nevada y vaciar su fideicomiso de $4 millones. Esos médicos específicos. El silencio cayó sobre la mesa 7 como una manta húmeda, pesada y sofocante. Incluso los clientes adinerados de las mesas cercanas parecieron callarse, sintiendo el cambio masivo y peligroso en la atmósfera de la sala. No tengo ni idea de lo que estás hablando, Harrison, dijo mi padre, su voz bajando a un gruñido peligroso y amenazante. Estaba tratando desesperadamente de recuperar el control, tratando de volver a meter al perro obediente en su jaula antes de que estallara un escándalo público. Estás montando una escena en un lugar muy público.
Estás avergonzando el nombre de esta familia. Siéntate ahora mismo. Cierra la boca y discutiremos este delirio paranoico en privado. Ya no queda nada privado, papá, dije, mi voz elevándose lo suficiente como para cortar su falsa autoridad. Y ya no queda familia. No para ustedes. Ya no. Fiona intentó levantarse frenéticamente, su rostro cambiando rápidamente a una máscara de inocencia desesperada y calculada. Extendió la mano hacia mí sobre la mesa, con lágrimas falsas brotando instantáneamente en sus ojos. Era exactamente la misma actuación manipuladora que usaba para salir de las discusiones en casa. Harrison, cariño, por favor, escúchame. Claramente estás teniendo algún tipo de colapso mental. Podemos explicarlo todo. Vine aquí en un vuelo nocturno de última hora porque Silas me llamó en pánico. Estaba preocupado por la salud de tus padres. Solo intentaba protegerte. Miré a mi esposa, la mujer a la que había jurado amar y proteger. Miré el carísimo vestido rojo de diseñador que compró con el dinero que tanto me costó ganar, llevándolo a una isla tropical para seducir activamente a mi propio hermano. Ahórrate la actuación barata, Fiona, dije con frialdad, mi voz desprovista de emoción. No estás protegiendo a nadie. Eres una parásita. Me giré ligeramente a mi izquierda y chasqueé los dedos bruscamente. Beatrice se adelantó de inmediato, colocando su elegante maletín de titanio directamente encima de su champán derramado y sus caros aperitivos. Abrió las pesadas cerraduras de metal con un sonido agudo y aterrador que resonó como un disparo. Sacó la increíblemente gruesa carpeta de Manila y la golpeó justo delante del plato de Fiona. ¿Qué es esto?, susurró Fiona, sus manos temblando violentamente mientras miraba las letras legales, audaces e intimidantes, de la portada. Esos son papeles de divorcio extremadamente agresivos y punitivos, dijo Beatrice, su voz aguda, fría y totalmente profesional. Detallan pruebas de vídeo y audio extensas e innegables de tu aventura ilícita de un año con tu cuñado, Silas. También incluyen la orden de restricción de emergencia ordenada por el tribunal, que congela por completo todas y cada una de las cuentas bancarias conjuntas y personales a tu nombre. Desde hace exactamente 14 minutos, estás legalmente excluida de la vida, la casa y las finanzas de Harrison. Literalmente, no tienes absolutamente nada. Fiona soltó un sollozo ahogado y feo, cayendo pesadamente de nuevo en su silla como si hubiera sido golpeada físicamente en el pecho. La cara de Silas se puso de un tono rojo brillante y furioso. Su enorme arrogancia, alimentada por el puro pánico, finalmente explotó. Escúchame, pequeño perdedor patético, escupió Silas, golpeando violentamente la mesa con el puño. No vienes aquí a hablarnos así, y no tienes nada. Eres un completo don nadie. Tienes un trabajo administrativo sin futuro. Vives en una casa suburbana barata y dependes enteramente de la buena voluntad de esta familia. Si crees que puedes falsificar unos documentos para asustarnos y hacer qué. Lyra lo interrumpió en voz alta, metiendo la mano en el bolsillo de su vestido. Sacó una pequeña memoria USB plateada y la arrojó sobre la mesa. Aterrizó con un fuerte ruido justo al lado del plato de mi madre. Hay 7 meses completos de grabaciones de audio nítidas en esa memoria, Silas, incluyendo la conversación detallada y altamente ilegal que todos ustedes tuvieron en la cabaña 4 hace solo unas horas con Jasper Cole. Grabé cada una de las palabras sobre el fideicomiso, los informes médicos falsos y el plan para cometer fraude electrónico federal para salvar desesperadamente sus fallidas inversiones inmobiliarias. Mi madre, Marta, finalmente encontró su voz. Me miró con un odio puro, tóxico, abandonando por completo la educada fachada de la elegante matriarca de la sociedad. Maldito desagradecido, siseó, su rostro contorsionándose en una mueca increíblemente fea. Te lo dimos todo. Pusimos un techo sólido sobre tu cabeza. Te permitimos llevar nuestro prestigioso nombre y así es como nos lo pagas, espiando ilegalmente a tu propia sangre, tratando de arruinar a tu hermano porque estás patéticamente celoso de su enorme éxito. ¿Éxito? Solté una risa hueca, desprovista de humor. Era un sonido frío y muerto. Miré a mi madre, sintiendo como el último hilo restante de mi apego infantil se rompía y se desintegraba permanentemente. Silas no tiene éxito. Mamá, Silas es un fraude completo, un patético fraude, igual que ustedes.
Metí la mano directamente en el maletín de titanio abierto de Beatrice y saqué las gruesas copias físicas del libro de contabilidad financiero que Lyra había impreso desde el servidor seguro de Silas. Lancé la enorme pila de papeles al aire. Cientos de hojas de papel llovieron sobre su mesa, revoloteando sobre sus regazos, arruinando su comida cara y cubriendo el suelo a su alrededor. «Estás en bancarrota, papá», dije, inclinándome tan cerca que pude oler el alcohol rancio en su aliento. Todo tu legendario imperio inmobiliario está construido sobre deudas tóxicas y cuentas de jubilación 401k, apalancadas ilegalmente. Silas no construyó un legado. Lo redujo a cenizas. Apalancaron toda la finca de Nueva York. Están en números rojos por millones y millones de dólares. Y la División de Delitos Financieros del FBI está procesando actualmente las pruebas de fraude electrónico con respecto a las cuentas en el extranjero que Silas usó para ocultar el dinero de la sociedad matriz. Su legado ha terminado oficialmente. El horror que inundó el rostro de mi padre fue lo más satisfactorio que había presenciado en mis 29 años de existencia. La sangre desapareció por completo de sus mejillas. Su mandíbula se aflojó. El hombre poderoso y aterrador que había controlado mi vida de repente parecía increíblemente viejo, débil y completamente aterrorizado. La aplastante realidad de su destrucción total e inevitable se estaba asentando pesadamente sobre la mesa 7. Pero Silas, siempre el arrogante y delirante hijo dorado, se negó a aceptar la derrota. Su ego masivo y frágil simplemente no podía procesar el hecho innegable de que el hermano silencioso del que se había burlado y al que había abusado toda su vida acababa de darle un jaque mate brutal frente a cientos de personas adineradas. Se levantó de su silla, derribándola violentamente hacia atrás sobre el suelo de mármol con un fuerte estruendo. Su rostro estaba morado de pura rabia, las gruesas venas abultándose peligrosamente en su cuello. «Ya he tenido suficiente de esta basura», gritó a pleno pulmón, ignorando por completo los jadeos de asombro y los murmullos de los clientes de las mesas circundantes. Me señaló con un dedo tembloroso y furioso. «Estás completamente loco, Harrison. Tú y esta pequeña mocosa mentirosa y manipuladora, no voy a sentarme aquí en un restaurante de 5 estrellas y ser amenazado por un perdedor patético y arruinado que ni siquiera puede mantener a su propia esposa feliz». Se volvió frenéticamente hacia el mostrador de recepción, agitando los brazos en el aire como un loco. «Gerente, ¿dónde está el gerente general de este establecimiento? Venga aquí ahora mismo». Clara, que había estado de pie discretamente cerca de la gran entrada, monitoreando de cerca toda la situación, se adelantó de inmediato. Se ajustó suavemente su elegante traje de color carbón y caminó decidida y tranquilamente hacia nuestra mesa, con una expresión completamente neutral y profesional. «Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle esta noche?», preguntó Clara con calma, sin inmutarse por sus gritos. Silas me señaló. «Exijo que saquen a estos intrusos inmediatamente. Este hombre y esta chica están acosando a mi familia. Somos huéspedes VIP de élite que pagan un dineral por la villa presidencial. Y este hombre es un completo don nadie arruinado. Quiero que lo echen de este restaurante. Quiero que lo echen de esta propiedad privada. Y quiero que llamen a la policía local para arrestarlo por acoso». Mis padres asintieron con un acuerdo furioso y desesperado. Mi padre se ajustó su corbata de seda cara, tratando desesperadamente de reclamar una pequeña pizca de su dignidad destrozada. «Hágalo inmediatamente», ladró Reginelda Clara, usando su voz de sala de juntas. «O me aseguraré personalmente de que la despidan mañana por la mañana, y este complejo se enfrentará a una demanda multimillonaria por no proteger a sus huéspedes VIP». Clara se quedó perfectamente quieta. Miró a Silas. Miró a mi padre furioso y con la cara roja, y luego, lenta y deliberadamente, giró todo su cuerpo para mirarme a mí. Inclinó la cabeza en un gesto profundo, respetuoso e innegablemente servil. «¿Hay algún problema con estos huéspedes, señor presidente?», preguntó, su voz clara resonando fuertemente en el restaurante de repente en completo silencio. «¿Quiere que el equipo de seguridad del perímetro lo retire por la fuerza de su propiedad?». El silencio que siguió a esa única frase fue absoluto, pesado y ensordecedor. El brazo de Silas, que todavía apuntaba hacia la puerta principal, cayó lentamente a su costado como si los huesos se hubieran disuelto de repente. Su boca se abrió de par en par, pero no salió ningún sonido.
Los ojos de mi madre se abrieron hasta el punto de salirse, su mirada aterrorizada se movía frenéticamente entre la postura respetuosa de Clara y mi rostro completamente tranquilo y sonriente. Fiona soltó un pequeño gemido agudo, presionando sus manos fuertemente contra sus sienes como si la habitación estuviera girando fuera de control. Señor. Señor presidente, repitió mi padre, las palabras saliendo a trompicones de su boca seca como pedazos de vidrio roto. Miró a Clara con puro horror, luego arrastró lentamente sus ojos aterrorizados hacia arriba para finalmente encontrarse con los míos. ¿De qué está hablando, Harrison? ¿Qué es esta tontería? Dile que deje de hacer bromas. Antes de que pudiera siquiera responder, Roland salió de las sombras oscuras directamente detrás de Beatrice. Caminó hacia adelante con confianza, entrando por completo en la luz brillante del candelabro de cristal. En el momento exacto en que mi padre vio el rostro de Roland, sus rodillas se doblaron visiblemente. Reginald sabía exactamente quién era Roland. Todos en el mundo de bienes raíces comerciales de alto riesgo conocían a Roland. Era un titán absoluto, un multimillonario que podría aplastar fácilmente la patética firma apalancada de mi padre con una sola llamada telefónica casual. Reginald, dijo Roland, su voz profunda e intimidante retumbando pesadamente sobre la mesa como un trueno. Es verdaderamente patético ver lo bajo que has caído. Siempre supe que tus prácticas comerciales eran poco éticas. Pero conspirar para internar ilegalmente a tu propia nieta solo para robar su fideicomiso. Esa es una raza muy especial de escoria. Roland, tartamudeó mi padre, sus manos temblando visiblemente mientras se agarraba al borde duro de la mesa solo para evitar caer al suelo. ¿Usted? Usted es el dueño de este complejo. ¿Es el jefe de Obsidian Holdings? ¿Qué demonios está haciendo aquí con mi hijo? Roland soltó una risa corta y fría. Yo no soy el dueño de este complejo, Reginald. Obsidian Holdings es simplemente una sociedad pantalla. Yo solo soy el gerente de cara al público. Roland se giró ligeramente y gesticuló respetuosamente hacia mí con una mano abierta. Harrison es el accionista mayoritario absoluto. Posee el 75% de toda esta isla. La compró hace 3 años en efectivo. Actualmente están sentados en su restaurante, durmiendo en sus camas caras y bebiendo su vino de cosecha. La pura y abrumadora imposibilidad de esa revelación golpeó a mi familia como un tren de carga a toda velocidad, destrozando sus mentes. El hijo al que habían ridiculizado sin descanso, el hermano silencioso al que habían menospreciado constantemente, el esposo al que ella había traicionado cruel y repetidamente no era un perdedor patético y arruinado. Era un titán corporativo multimillonario que literalmente era dueño del suelo que pisaban. No, susurró Silas, sacudiendo la cabeza violentamente, dando un paso atrás hasta que su espalda golpeó la fría pared de cristal del restaurante. No, eso es imposible. Él no tiene ese tipo de dinero. Su fondo universitario se agotó. Trabaja en un miserable trabajo de oficina. Esto es una mentira, un truco elaborado. Es absolutamente real, Silas, dije, mi voz desprovista de piedad. Miré al hombre patético y aterrorizado con el traje a medida. Mientras tú quemabas el dinero de papá tratando de parecer rico, yo sí me hice rico. Invertí temprano. Construí una enorme cartera de inversiones. Construí un imperio en silencio en las sombras mientras tú estabas demasiado ocupado mirándote en el espejo y acostándote con mi esposa. Dirigí mi pesada mirada a mi padre, cuyo rostro ahora tenía un aterrador tono de ceniza. Y usted, papá, me descartó por completo porque no quería ser un tiburón corrupto y sin alma como usted. Robó mi futuro para pagar los errores idiotas de Silas. Bueno, Silas acaba de cometer su último error fatal. El FBI tiene todos los archivos de fraude electrónico. La Junta Médica Estatal tiene la evidencia de los documentos de tutela fraudulentos. Van a perder la finca de Nueva York. Van a perder la empresa. Van a pasar el resto de su miserable vida lidiando con acusaciones federales y una bancarrota absoluta y paralizante. Miré a Fiona. Ahora lloraba abierta y ruidosamente, gruesas vetas de rímel negro corrían por sus mejillas pálidas, arruinando su maquillaje. Harrison, por favor, sollozó histéricamente, extendiendo la mano y agarrando desesperadamente la manga de mi chaqueta. Sus dedos se clavaron, suplicando piedad. Fui una estúpida. Fui manipulada.
Silas me manipuló. Me dijo que ya no me querías, que me ibas a dejar. Por favor, eres mi marido. ¿Te quiero? Podemos arreglar esto. Por favor, no me lo quites todo. No tengo a dónde ir. Miré su mano agarrando mi manga. No sentí nada, ni ira, ni tristeza, solo un disgusto completo y abrumador. Aparté mi brazo de su agarre con un tirón brusco. No vuelvas a tocarme nunca más, dije, mi voz goteando puro hielo. Tomaste tu decisión, Fiona. Elegiste al hijo dorado. Ahora arderás con él. Beatrice te verá en un tribunal federal. No intentes contactarme nunca más. Me volví hacia Clara, que esperaba pacientemente mi orden final. Clara, dije en voz alta, asegurándome de que todo el comedor pudiera oírme claramente. Estos individuos están prohibidos en esta propiedad. Cancele sus reservas de inmediato. Retengan su equipaje hasta que salden todos los cargos pendientes de la habitación y haga que el equipo de seguridad los escolte fuera de la isla ahora mismo. Clara asintió bruscamente. Se llevó una pequeña radio a la boca. Equipo de seguridad Alfa, entren. Ejecuten el desalojo inmediato de la mesa 7. De las sombras oscuras, 10 enormes guardias de seguridad privados con elegantes trajes negros salieron a la luz. Se movieron con una eficiencia aterradora y silenciosa. Rodearon la mesa por completo, cortando cualquier posible ruta de escape. Señora, dijo el guardia principal, su voz un estruendo profundo e incuestionable mientras miraba directamente a mis padres. Necesitan levantarse y caminar hacia la salida ahora mismo. Si se resisten, usaremos la fuerza física. Mi madre estalló en un llanto fuerte e histérico, enterrando su rostro entre sus manos. Vera hiperventilaba, completamente paralizada por el miedo. Mi padre intentó inflar el pecho, tratando desesperadamente de mantener una última pizca de orgullo. Pero cuando un enorme guardia le puso una mano pesada y exigente en el hombro, el anciano se derrumbó. Bajó la cabeza, derrotado, y comenzó a caminar. Silas, sin embargo, perdió la cabeza por completo. Cuando 2 guardias lo agarraron por los brazos, comenzó a forcejear violentamente, gritando obscenidades horribles a pleno pulmón. No pueden hacerme esto, soy Silas, soy el heredero, Harrison, rata miserable, te mataré, te voy a destruir. Sus gritos patéticos y desesperados resonaron por el lujoso restaurante mientras los guardias lo arrastraban sin esfuerzo por el suelo de mármol, sus caros zapatos de cuero italianos raspando humillantemente contra el suelo. Los clientes adinerados observaban en un silencio atónito cómo toda mi familia tóxica era sacada del comedor como criminales comunes y violentos. Me quedé allí viéndolos desaparecer por las pesadas puertas de madera. La gran tormenta por fin había descargado. El aire en la habitación se sentía increíblemente ligero, limpio, como si un gas tóxico acabara de ser ventilado. Lyra se acercó y deslizó su mano firmemente en la mía. Habíamos ganado. El hermano invisible y la chica silenciosa habían roto por completo sus cadenas. Nota, lo siguiente es la transcripción de un mensaje hablado, no forma parte de la narrativa. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Las secuelas inmediatas de la explosiva confrontación en el restaurante fueron una clase magistral de devastación total. No volví al lujoso ático a beber champán y celebrar. Fui directamente a la oficina de seguridad privada fortificada en el sótano para ver las transmisiones en vivo de las cámaras exteriores. Necesitaba presenciar cada segundo agonizante de su humillante descenso a la cruda realidad. Los grandes guardias de seguridad arrastraron a Silas, Fiona, mis padres y Vera hasta la entrada circular principal del complejo. Como Clara había cancelado sus reservas y confiscado legalmente todas sus pertenencias dentro de la villa, se les prohibió la entrada. No tenían equipaje. No tenían ropa para cambiarse. Estaban de pie afuera, bajo las luces de seguridad exteriores, brillantes e implacables,
con sus carísimos trajes de noche, rodeados por la noche tropical, húmeda y pegajosa, pareciendo exactamente niños perdidos y aterrorizados que acababan de ser abandonados. Fiona sacó inmediatamente su caro teléfono, intentando frenéticamente llamar a un servicio de autos de lujo para que la llevara al aeropuerto. Observé de cerca en el monitor de alta definición cómo su tecleo frenético se convertía en pánico puro. La congelación de activos de emergencia que Beatrice había tramitado de manera impecable había llegado a los servidores bancarios globales exactamente a las 8:15 de la tarde. Cada una de las tarjetas de crédito de platino que Fiona poseía fue rechazada al instante. Sus cuentas bancarias conjuntas y personales estaban bloqueadas. Estaba de pie con un vestido de diseñador de $5.000 sin un solo centavo utilizable a su nombre. Al darse cuenta de que estaba atrapada, se derrumbó en el duro bordillo de piedra, hundiendo la cabeza entre las rodillas, sollozando incontrolablemente en el aire de la noche. Silas caminaba furiosamente de un lado a otro como un animal rabioso enjaulado. Le gritaba a mi padre, culpando a Reginald por el mal asesoramiento legal, culpando a Vera por ser descuidada con los documentos del fideicomiso, negándose por completo a asumir una sola pizca de responsabilidad por sus propios fracasos catastróficos. Mi padre, el otrora aterrador e intocable patriarca, simplemente se sentó pesadamente en una maceta de hormigón, con la cabeza entre las manos, con un aspecto completamente roto y vacío. El poderoso titán inmobiliario había sido reducido a un anciano desamparado y arruinado, varado en un estacionamiento. Como no tenían dinero para pagar un transporte privado o un hotel barato, y se negaban a abandonar la propiedad a pie, la policía local finalmente llegó. La seguridad del complejo los acusó formalmente de intrusión en propiedad privada. Observé con fría satisfacción cómo mi arrogante hermano Silas perdía los estribos con un oficial de policía y era derribado a la fuerza, esposado y empujado bruscamente al asiento trasero de una sucia patrulla por causar un disturbio público. A la mañana siguiente, el baño de sangre legal comenzó oficialmente, y fue glorioso. Beatrice era una artista aterradora en la sala del tribunal, y pintó una obra maestra de destrucción total. Inmediatamente presentó la evidencia innegable del fraude de tutela directamente a la Junta Médica Estatal y a las autoridades federales. Al médico corrupto que había firmado las evaluaciones médicas falsas del IRA le retiraron la licencia médica, fue humillado públicamente y puesto bajo una severa investigación federal por fraude médico. Jasper Cole, el abogado rastrero que se creía intocable, fue formalmente inhabilitado en el plazo de un mes por graves violaciones éticas y conspiración para cometer fraude electrónico federal. Pero la caída más satisfactoria y brutal perteneció por completo a Fiona y Silas. El proceso de divorcio fue increíblemente rápido y despiadado porque teníamos pruebas explícitas e innegables en vídeo de alta definición de su extensa infidelidad. Combinadas con la sólida evidencia financiera de que había participado activamente en una conspiración para defraudar los bienes de mi familia. El juez no le mostró ninguna piedad. El acuerdo prenupcial blindado del que se había reído altaneramente años atrás se aplicó hasta el máximo permitido por la ley. Me quedé con la casa suburbana. Me quedé con los autos de lujo. Me quedé con cada uno de los muebles caros que ella amaba. Fiona salió de la sala del tribunal sin nada más que una sola maleta de ropa y una enorme montaña de deudas legales que jamás podría pagar en su vida. La última vez que la vi, estaba de pie fuera del juzgado del centro bajo la lluvia helada y torrencial, tratando desesperadamente de llamar a un taxi amarillo barato, con un aspecto totalmente derrotado. Intentó hacer contacto visual conmigo, articulando la palabra "lo siento", pero simplemente subí la ventanilla polarizada de mi auto y me fui sin dedicarle una segunda mirada. El destino de Silas fue mucho peor. La División de Delitos Financieros del FBI descendió sobre la firma inmobiliaria de mi padre como un enjambre furioso de langostas. Derribaron las puertas y confiscaron cada disco duro de computadora, cada libro de contabilidad físico y congelaron cada cuenta bancaria corporativa. Descubrieron una masiva y extensa red de transferencias bancarias ilegales, deudas tóxicas increíblemente apalancadas y evasión fiscal descarada. Como Silas había estado utilizando la sociedad matriz familiar para financiar ilegalmente su lujoso estilo de vida y su cara aventura con Fiona, él soportó la mayor parte de las acusaciones federales. Perdió el reluciente Porsche plateado por decomiso de activos federales. Perdió su carísimo ático en el centro. Sus propiedades comerciales fuertemente apalancadas fueron pública y agresivamente ejecutadas por los bancos furiosos y en pánico.
Para evitar pasar 20 duros años en una penitenciaría federal, Silas se vio obligado a aceptar un acuerdo de culpabilidad devastador y humillante. Evitó por poco la pena máxima de prisión, pero se le prohibió de por vida actuar como director de cualquier empresa, fue multado con millones de dólares que no tenía y sentenciado a 5 largos años de estricta libertad condicional y agotador servicio comunitario manual. El intocable hijo dorado era oficialmente un delincuente convicto, pasando sus fines de semana recogiendo basura al costado de la concurrida autopista con un chaleco naranja brillante. En cuanto a mis padres, el shock del escándalo público destrozó por completo su frágil mundo impulsado por la vanidad. Los amigos de la alta sociedad a los que habían pasado décadas tratando desesperadamente de impresionar los abandonaron de la noche a la mañana, tratándolos como leprosos. Fueron vetados de todos los exclusivos clubes de campo y prestigiosas reuniones de la Asociación de Propietarios en todo el estado. La enorme finca suburbana de Nueva York fue embargada por el banco para cubrir la aplastante montaña de deuda tóxica que Silas había acumulado. Fueron desalojados y forzados a empacar lo que pudieran llevar en bolsas de basura, mudándose a un pequeño y ruinoso apartamento de 2 habitaciones en una zona muy deteriorada de la ciudad. Vera, aterrorizada por las masivas repercusiones legales con respecto a su papel activo en el intento de robar el fideicomiso del IRA, abandonó el barco por completo. Rápidamente me cedió la tutela legal completa del IRA sin ninguna pelea, empacó sus maletas de diseñador y huyó del estado, tratando desesperadamente de evitar los cargos federales de fraude que se avecinaban. En cuestión de muy pocas semanas, el imponente, aterrador y abusivo imperio de mi familia había sido reducido a cenizas. La sombra opresiva y sofocante que habían proyectado sobre mi vida entera se había ido. Los monstruos por fin habían muerto. 6 meses después, el polvo caótico y pesado finalmente se había asentado, y un nuevo y hermoso amanecer brillante irrumpió en mi vida. Adopté oficial y legalmente al IRA. Nos mudamos por completo de la ciudad miserable y tóxica y nos reubicamos en una impresionante y pacífica finca que compré en las tranquilas y verdes colinas del norte del estado de Nueva York. Lira fue rápidamente inscrita en una academia privada de gran prestigio donde instantáneamente demostró ser una estudiante brillante, próspera y muy popular. Sin el peso sofocante y tóxico de Vera y mis padres presionándola constantemente, floreció rápidamente hasta convertirse en una adolescente increíblemente feliz y ferozmente inteligente. Su enorme fideicomiso de $4 millones fue legalmente bloqueado en una cuenta blindada y fuertemente protegida, gestionada personalmente por Roland, completamente a salvo de cualquier mano codiciosa hasta que cumpliera 18. En cuanto a mí, finalmente salí de las sombras para siempre. Asumí públicamente el cargo de presidente de Obsidian Holdings. Dejé de ocultar mi riqueza y mi gran éxito empresarial. Me di cuenta de que ya no necesitaba hacerme pequeño, silencioso o invisible para que la gente tóxica se sintiera cómoda. Era una mañana de martes fresca y hermosa a principios de abril. Conducía mi auto nuevo, un impresionante Rolls-Royce Phantom negro medianoche, por la tranquila calle arbolada hacia mi edificio corporativo en el centro de la ciudad. El rico interior de cuero olía a éxito innegable. El enorme motor ronroneaba con un poder silencioso e intimidante. Mientras me acercaba suavemente a las puertas de seguridad fuertemente vigiladas de mi edificio, vi a 2 figuras familiares y patéticas de pie, temblando, en la acera pública cerca de la entrada. Eran mis padres. Parecían increíblemente viejos, demacrados y totalmente destrozados por la vida. Mi padre llevaba un traje gris barato y mal ajustado que parecía comprado en una tienda de segunda mano. Mi madre estaba desprovista de sus joyas caras, su cabello encanecía rápidamente y estaba descuidado. Parecían exactamente los extraños desesperados que eran. Llevé el enorme Rolls Royce lentamente hacia el bordillo y bajé suavemente la ventanilla polarizada. Cuando vieron mi rostro, sus ojos cansados y hundidos se iluminaron con un brillo desesperado y patético de falsa esperanza. Se apresuraron hacia el lado del auto, agarrando el borde del marco de la ventana con manos temblorosas y frías. Harrison, dijo mi padre, su voz débil y rasposa, desprovista de todo su poder anterior. Miró el lujoso interior del Rolls Royce con una desesperación desnuda y codiciosa. Gracias a Dios que finalmente te encontramos. Hemos estado intentando contactar a tus abogados durante meses. ¿Qué quieres, Reginald? Pregunté, mi voz plana, desprovista de ira o tristeza. No lo llamé papá. Nunca más lo haría. Mi madre comenzó a llorar violentamente.
Lágrimas reales, feas, de pura desesperación corrían por sus mejillas arrugadas. Harrison, por favor. No nos queda nada. Silas está en bancarrota y se niega a hablarnos. El banco se llevó nuestra casa. Vivimos en un apartamento horrible y helado. Apenas podemos pagar los alimentos básicos. Por favor, eres nuestro hijo. Tienes tanto dinero ahora. ¿No puedes simplemente darnos una pequeña asignación mensual? Solo lo suficiente para ayudarnos a sobrevivir. Los miré profundamente. Miré de cerca a las mismas personas que habían destruido sistemática y alegremente toda mi infancia. Miré al hombre que había robado cruelmente mi fondo universitario para pagar un auto deportivo. Miré a la mujer que se había reído burlonamente de mí en la entrada mientras se iba de vacaciones de lujo con el dinero que intentaban activamente robarle a una niña de 14 años. Yo no soy su hijo, dije en voz baja, la finalidad aplastante de mis palabras flotando pesadamente en el aire fresco de la mañana. Su hijo está recogiendo basura al costado de la ruta 9 con un chaleco naranja. Ustedes tomaron su decisión hace mucho, mucho tiempo. Apostaron todo su legado al hijo dorado. No es mi problema que su caballo perdiera la carrera. Harrison, por favor. Somos tu familia, suplicó mi padre en voz alta, su enorme orgullo destrozado, llorando abiertamente en la acera pública para que cualquiera lo viera. La familia, dije, mi voz fría e inflexible, no te trata como un felpudo. La familia no roba tu futuro. La familia no se acuesta con tu esposa y se ríe de ello con champán caro en una cabaña. Ustedes son extraños para mí. Si alguna vez se acercan a mi oficina, a mi casa o a mi hija, Lyra, otra vez, haré que mi equipo de seguridad privada los detenga por invasión de propiedad privada y acoso. Esta es la última vez que verán mi cara. Subí suavemente la ventanilla polarizada, cortando para siempre sus gritos desesperados y patéticos. Puse el Rolls Royce en marcha y me deslicé sin esfuerzo a través de las pesadas puertas de seguridad de acero, dejándolos completamente solos en la acera fría e implacable, atrapados en el infierno miserable e ineludible que habían construido con sus propias manos. Aparqué el enorme auto, entré con confianza en el vestíbulo principal de mi edificio y tomé el ascensor VIP privado hasta la suite ejecutiva del ático. Cuando las pulidas puertas se abrieron, Lyra estaba sentada cómodamente en uno de los caros sofás de cuero, trabajando diligentemente en un proyecto escolar, riendo brillante y genuinamente de algo en la pantalla de su computadora. Beatrice estaba sentada profesionalmente en la gran mesa de conferencias, revisando informes de adquisiciones corporativas trimestrales muy rentables. Los miré, y por primera vez en mis 29 años de vida, mi pecho se sintió completa y enteramente lleno. Me di cuenta en ese momento tranquilo, hermoso y perfecto que la verdadera familia no la determina la sangre. La sangre simplemente significa que estás biológicamente emparentado. La verdadera familia se determina por la lealtad, por el respeto y por las personas que se mantienen firmes y orgullosamente a tu lado cuando todo el mundo intenta derribarte. Había pasado toda mi vida intentando desesperadamente ganarme un pequeño asiento en una mesa que estaba explícitamente diseñada para matarme de hambre. Así que, quemé esa mesa tóxica hasta los cimientos y construí la mía. Si estás escuchando esto ahora mismo y te sientes como la oveja negra invisible y olvidada de tu familia tóxica, necesito que recuerdes una cosa muy importante. Las ovejas son fáciles de arrear, fáciles de manipular y fáciles de llevar al matadero por los depredadores. Pero los lobos forjan su propio camino con orgullo. No dejes nunca que personas tóxicas y abusivas te convenzan de que eres difícil de amar solo porque ellos no tienen la capacidad básica de amarte bien. Establece tus límites inquebrantables. Protege ferozmente tu paz interior y nunca, jamás, te disculpes por finalmente ponerte de pie y alejarte permanentemente de las personas que constantemente te lastiman. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia tóxica? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos permanentemente con las personas que se suponía que debían protegerte? Comparte tu historia de supervivencia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte la próxima historia increíble. Mantente fuerte. No pidas perdón por protegerte.